Inicia hoy en Holguín la 29ª edición de las Romerías de Mayo, Encuentro de Juventudes Artísticas. Concluyó este sábado la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2022, en su edición 30. Y finalizó también la 14ª edición de la Bienal de La Habana, nuestro más importante encuentro de las artes visuales. Saludos desde La Habana, es lunes 2 de mayo y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Las populares Romerías de Mayo, Festival Mundial de Juventudes Artísticas que organiza la Asociación Hermanos Saiz, regresa este lunes a su edición presencial tras 2 años de celebraciones en plataformas digitales debido al impacto de la COVID-19. Hasta el 8 de mayo, la ciudad de Holguín acoge nuevamente el arte de los creadores más jóvenes, que en esta ocasión dedicarán el encuentro a los hermanos Luis y Sergio Saiz en el aniversario 65 de su asesinato. Han pasado más de 2 años desde el último encuentro presencial y desde hoy el Festival Mundial de Juventudes Artísticas, las Romerías de Mayo, regresa a sus espacios habituales en la ciudad de Holguín. Para esta primera jornada está previsto el tradicional desfile de coches por la Avenida de los Libertadores hasta el Bosque de los Héroes, donde los asistentes podrán disfrutar de un concierto de la cantante cubana Ivette Cepeda. Mientras en el Teatro Eddie Suñol, el maestro Joaquín Betancourt, Premio Nacional de Música, dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Holguín con un programa titulado Huellas Sonoras, que incluye temas de Silvio Rodríguez, Miguel Matamoros, Benny Moré y Juan Formel. Hasta el próximo 8 de mayo el evento propone un amplio programa de actividades, entre las que se incluyen el Congreso de Pensamiento y espacios dedicados a la realización audiovisual, la literatura, la música electrónica y el teatro. Se retoma la tradición de casi 3 décadas. Las Romerías de Mayo harán coincidir historia y contemporaneidad en una fiesta del arte de los jóvenes que es arte para todos. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Y ahora mismo hacemos contacto con la ciudad de Holguín. Allí se encuentra Jorge Luis Labrada, presidente de la filial provincial de la Asociación Hermanos Saiz, quien ha tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación, y le agradecería que nos comentara detalles de esta edición de la más importante cita de los noveles creadores en Cuba y sobre la llegada de los escritores y artistas que participarán en este encuentro. Adelante, Jorge, muchas gracias. De Romerías de Mayo, esta edición 29 van a estar dedicada al arte joven y vamos a estar recordando a los hermanos Saiz en el aniversario 65 de su asesinato. Estamos esperando dentro de muy poco, en horas de la tarde, que lleguen las delegaciones de las diferentes provincias y luego a las 12 de la noche vamos a estar comenzando con el concierto pre-romería con Ivette Cepeda. La esperada Ivette Cepeda estará con nosotros aquí en Romería. Muchísimas gracias al Noticiero Cultural y también sigan atentos a cada una de las cosas que van a estar pasando en estas Romerías de Mayo en su edición 29. Las gracias también para ti. Por supuesto que este noticiero seguirá minuto a minuto lo que acontecerá en Holguín durante la edición 29 de las Romerías de Mayo. Y de otro importante evento cultural que concluyó hace solo unas horas en nuestra capital, hablamos a continuación. La 30ª edición de la Feria del Libro Cuba 2022 concluyó este fin de semana su capítulo internacional y continúa su curso a otras provincias del país hasta concluir el 29 de mayo en Santiago de Cuba. Un equipo de este noticiero nos ofrece detalles de lo acontecido en las últimas jornadas de la cita literaria dedicada a México como país invitado de honor. La cultura de México, país invitado de honor a la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, se ha vuelto más cercana, sobre todo desde la literatura, con los ejemplares que llegaron a nuestro país desde la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica de México. Ha sido un gusto poder compartir estos días y recorrer stands, recorrer invitaciones. No se podía estar en tanto a la vez. Le decíamos a muchos amigos, tenemos que dividirnos. Alguien tendrá que cubrir uno u otro, pero no podríamos estar en todo. Ha sido una fantástica noticia volver a ver libros
que pensábamos perdidos o olvidados, nos volvimos a encontrar con lo cubano en la poesía de Cintio Vitier, un hallazgo. Nos volvimos a encontrar con Dulce María Loinás, con Eliseo Diego, con los cuentos de Padura recién publicados por el Fondo de Cultura. Ha sido una fiesta poder estar y ser testigos y poder decir, yo estuve ahí en la primera feria después de la pandemia. Llegó el cierre de la primera etapa de la Feria del Libro en la capital. Fueron 10 días de diversas actividades en sus sedes principales, Complejo Militar Morro Cabaña, Centro Histórico de La Habana y en las subsedes habituales. La Feria del Libro en Cuba, en La Habana en particular, es probablemente uno de los acontecimientos culturales a nivel del mundo, a nivel planetario, más espectacular. En pocos lugares del mundo se ve esta popularidad de la feria, se ve llegar decenas de miles de personas buscando con pasión libros en un espacio tan amplio y también con un entusiasmo cultural tan extraordinario. Es una inmensa fiesta cultural, una inmensa fiesta literaria y por mi parte, en todo caso, estoy muy feliz de estar aquí. Para mí, por ejemplo, es motivo de mucha satisfacción participar en esta Feria del Libro, que como tú dices, efectivamente hemos participado durante varios años y siempre salimos de aquí con una gran colección de libros y pasamos todo el año mientras llega la siguiente feria leyendo todos los textos que de acá sacamos y que son textos, porque así nos acostumbramos también a leer, como se dice comúnmente, de todo. Se entregaron los principales premios literarios, se hicieron presentaciones de libros, conferencias, paneles, conciertos, exposiciones y proyecciones cinematográficas. Más de 2.500 acciones literarias y artísticas enriquecieron al evento en esta etapa. Se presentaron más de 800 títulos, se entregaron los premios literarios más importantes del país y se realizaron decenas de conciertos, exposiciones, puestas en escena y proyecciones cinematográficas. El Salón Profesional, el proyecto Nuestra Historia, publicaciones periódicas, los pabellones infantiles y de la música, el encuentro de jóvenes escritores, las grandes librerías, el Parque Tecnológico La Finca de los Monos, la Feria Agropecuaria de Boyeros, el Pabellón Cuba, más las otras 18 subsedes, destacaron por sus intensos y bien concebidos programas. Importante acogida del público mantiene el proyecto Cuba Digital, diseñado especialmente para niños y jóvenes, con el concurso de 42 entidades nacionales y extranjeras. Sin dudas, este espacio representa una avanzada que se consolida en el uso de las nuevas tecnologías para el bien de la cultura en general y especialmente para el libro y la literatura. Las redes digitales también muestran fragmentos del concierto de la cantante mexicana Eugenia León como cierre de la 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Elin Drix, Noticiero Cultural. También este fin de semana concluyó en Santiago de Cuba la 12ª edición del concurso Félix Becanyé, auspiciado por el Comité Provincial de la UNIAC en esa provincia. El encuentro dedicó sus jornadas al escritor considerado el padre de la novela radial cubana en el aniversario 130 de su natalicio. Desde la Ciudad Héroe recibimos los detalles. En Santiago de Cuba tuvo lugar la jornada de culminación y premiaciones del concurso Félix Becanyé en su 12ª edición. Los concursantes participaron en distintas categorías y especialidades como guión, locución, fotografía, dirección y actuación. Yo pienso que este año hay que felicitar de todo corazón a la confianza y al posicionamiento que tiene el Félix Becanyé en el país. Llegaron 39 obras, 22 de radio, 17 de televisión, que estuvo dedicado al centenario de la radio cubana, 130 años del natalicio de Félix Becanyé y 40 años de la emisora Radio Majaguao, y que tuvo como temática central la defensa de la música como patrimonio intangible de la cultura. El Gran Premio Félix Becanyé fue para Tula Cansada de Amor, de la CMHW de Villa Clara, obra de radio con guión esmerado, que propone y desarrolla la trayectoria de la poetisa camagüeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda.
La invitación para el evento 2023 está pactada para nuevamente abrazar la estética del sonido y la imagen. Adairis Lamela para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora es tiempo de hacer nuestra pausa para cumplir con los compromisos promocionales. Al regreso hablaremos sobre artes visuales, así que no abandone la sintonía porque en breve estoy de vuelta. Este fin de semana también concluyó la tercera y última experiencia de la 14ª edición de la Bienal de La Habana y es tiempo de reflexionar sobre su impacto en el panorama de las artes visuales y en el público en general. Mi colega Yuris Norido nos ofrece sus criterios. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Indira, qué amable. Lo primero que hay que reconocer es la realización misma de una cita demandante, compleja, múltiple, en una época particularmente difícil para la nación y el mundo. La Bienal es una apuesta decidida de un entramado institucional y sobre todo de los artistas por la socialización de un arte comprometido con sus circunstancias. Un arte que es mucho más que mera recreación lúdica, que es más que evasión de un contexto o una construcción ideal, un remedio utópico. Algunas de las propuestas de esta Bienal reafirmaron la capacidad de diálogo del arte, vía legítima para el posicionamiento y el debate sobre temas acuciantes del momento, abarcando un amplísimo espectro temático y conceptual. El arte no solo está para hacernos más hermosa la vida, aunque para eso también está. Además puede ser catalizador, generador de polémicas, testimonio de procesos. Y eso no significa que extravíe sus presupuestos esenciales. Eso no significa que haya que instrumentalizarlo en función de determinadas demandas o que pueda o deba sustituir a otras instancias y mecanismos sociales y políticos. Mucho de ese arte estuvo a disposición del público en esta Bienal. Ahora bien, no siempre contó con el acompañamiento eficaz de la crítica, al menos en los medios generalistas de comunicación. Faltaron socialización, coordenadas, análisis que consolidaran jerarquías. Eso, por supuesto, no es una responsabilidad de los artistas, sino de los propios críticos y de los decisores en los medios. Hubiera hecho falta hablar más sobre propuestas puntuales y sobre la articulación conceptual de la gran curaduría de la Bienal. Nuestra crítica de arte se regodea en los espacios académicos y especializados y descuida al público mayor. Hubo espacios teóricos en esta Bienal, pero su alcance fue relativamente reducido, por más de que se promovieran en las redes sociales. Quizás haya incidido la mayor extensión de la cita, pero lo cierto es que buenas convocatorias se diluyeron en la programación general de las artes de esta ciudad. La exposición Regreso al Porvenir, por ejemplo, pudo haber recibido muchos más espectadores y también sucedió que muchas de las obras emplazadas en los espacios públicos de La Habana y otras ciudades no motivaron al público. Fue una Bienal sin grandes sucesos populares y una obra fuera de los espacios convencionales de exhibición necesita establecer una comunicación inmediata con la gente, ya sea por su atractivo visual o por la contundencia y la diafanidad de su concepto. El proyecto Detrás del Muro, por ejemplo, no cubrió las expectativas del público y en otros lugares muchas personas pasaron de largo sin notar ni siquiera que había arte en su camino. No obstante, hubo Bienal y la propia realización fue un punto a favor en esta lidia simbólica en la que estamos inmersos. Los llamados al boicot fracasaron en buena medida. No vinieron todos los invitados, pero vinieron muchos, y artistas de valía, cubanos y de otros países, atendieron una convocatoria que no fue el aparataje propagandístico que avisoraron sus detractores. Hay que defender los espacios del arte, su autonomía, su talante incisivo. En ese sentido,
la Bienal sigue siendo una plataforma de privilegio y es preciso aprovecharla más y mejor. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por estos criterios, y de artes visuales continuamos hablando en esta emisión. El estilo realista se descubre en la obra plástica de Caterina Isabel Gainza, joven baracoense que da sus primeros pasos en el mundo del arte. Su primera exposición demostró las dotes como promesa de la pintura en la ciudad más antigua de Cuba. La sensibilidad y belleza de las mujeres resalta en la exposición Ellas del artista de la plástica Caterina Isabel Gainza Navarro. 15 obras a lápiz de color descubren el talento de esta joven baracuense, quien hace pocos meses empezó a tomar clases de pintura, aunque desde pequeña ama las artes. De la pintura me gusta que es algo por lo que yo me puedo expresar a mí misma, lo que estoy sintiendo, puedo desahogarme, puedo también expresar la belleza de la vida, la naturaleza, las personas. Gracias a la labor de su instructor de arte, su talento innato se perfila para lograr una mejor técnica. Bueno, su evolución ha sido muy satisfactoria, pues como le dije, el talento lo tenía, solamente le faltaban las cuestiones técnicas y en los 2 o 3 meses que llevamos trabajando con ella se ha superado inmensamente, ha logrado drenar ese talento que tenía, ¿no es verdad? De una manera genial, con una técnica inclusive del lápiz de color, que es una técnica súper complicada para artistas ya establecidos. La elección de las mujeres como temática no es al azar. Me siento muy halagada porque a todo el mundo le ha gustado mi trabajo. ¿Y por qué a las mujeres? Porque bueno, ellas son una fuente de inspiración para mí y todo el esfuerzo y el sacrificio que han pasado a lo largo de todos los siglos luchando por la igualdad de género, contra la discriminación de la mujer y por su valentía, porque siempre salen adelante luchando por sus derechos, además de que siempre me inspiran, como las personas como mi mamá, mis abuelas, mis hermanas, mis amigas, que son las que me han apoyado siempre y las que me han dado fuerza para seguir adelante. Esta constituye la primera exposición del artista, la cual se encamina a un futuro prometedor en el arte de la Villa Primada. Miguel Ángel Sánchez Pineda y Mabel Toirac Suárez, Noticiero Cultural. Es tiempo de hacer otra pausa en esta emisión y en el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicaremos a la labor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. No abandone nuestra sintonía, enseguida estoy de regreso. Este 1 de mayo de 2022, bajo el lema de Cuba vive y trabaja, nuestro pueblo tomó desde horas muy tempranas las plazas, los parques, las calles de todas las ciudades del país para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. En esos desfiles también estuvieron presentes reconocidos escritores, artistas, promotores de la cultura, trabajadores de las instituciones y miembros de las organizaciones de creadores con la firme convicción de defender la patria bajo cualquier circunstancia. Los medios de comunicación y las redes sociales son testimonio de la presencia de exponentes de nuestra cultura en todas las plazas cubanas. Muchas de esas imágenes se pueden disfrutar ahora mismo en las páginas de nuestro noticiero cultural en plataformas digitales. Y precisamente sobre el movimiento sindical en el sector de la cultura hablaremos esta semana en la sección Contrapunteo sobre la historia y proyecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura en el año de su aniversario 45. Estaremos reflexionando en todas las emisiones de esta semana. Hoy mi colega Claudia Lugo nos propone un primer acercamiento.
La función principal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura primero es organizar a sus trabajadores y luego representarlos dentro del Estado, las administraciones y en la propia central de trabajadores de nuestro país. Sin embargo, usted puede que se pregunte, ¿realmente sucede así? Cuando tú vas a hablar de funcionamiento de sindicato, tenemos que tener presentes diferentes etapas que ha transitado nuestro país. Yo pienso que hemos tenido diferentes momentos y estos momentos nos han conllevado a llevar las tareas de diferentes formas de actuación. Pero yo pienso que en las diferentes etapas sí se ha cumplido ese papel de representación y de afiliación. Lo que los contextos hoy son diferentes y hay que trazar nuevas estrategias y alternativas de cómo precisamente llegar de la mejor manera en esa representación que sea más objetiva, más contextualizada a los tiempos actuales de hoy. Con más de 90.000 afiliados dentro de una amplia gama de manifestaciones artísticas, se impone un tratamiento diferenciado en función de sus especificidades. En nuestro municipio tenemos el Museo Lezama Lima, que es un museo insigne importante en función de este tema histórico. Y allí le damos un tratamiento a nuestros trabajadores, realizamos conversatorios con ellos, fundamentalmente trabajamos en las reuniones de afiliados, prevemos poder escucharlos, poder estar al día para poder darle la respuesta o por lo menos aminorar el problema que ellos tengan. El contexto de la pandemia de la COVID-19 impuso retos. Por ejemplo, los músicos tuvieron que recesar las presentaciones en vivo. Sin embargo, se propiciaron garantías salariales. Hay un consejo de dirección, hay un comité técnico, hay una revisión que se hizo exhaustiva, que tenemos que reconocer a todas las empresas y todos esos trabajadores que estuvieron como hormiguita ahí trabajando para que esta protección se pudiera dar. Y hay una voluntad política del gobierno y del Estado. Eso lo pudimos lograr con una plena planificación y además participación, repito, de todos los actores. Fue un proceso difícil porque fue exhaustivo porque nadie se nos podía quedar, exhaustivo porque todos absolutamente eran importantes, tanto los que son más comerciales que los conocemos como los menos comerciales. Y lo más importante es lo que llegó a cada familia de ese trabajador cubano, a ese músico cubano, porque en ningún lugar del mundo se hizo lo que hizo Cuba, lo que hizo nuestro gobierno revolucionario. Yo creo que ese respaldo y esa protección salarial se manifestó de la manera más vehemente que puede ser, y es con la creatividad de todos los músicos. Creo que el talento salió a flote, la creatividad, cuántas nuevas obras se crearon a partir de esa protección, porque todo el mundo en su casita, a pesar de que no estaban en los lugares donde más querían estar con su público, todo el mundo comenzó a crear y todo el mundo además buscó la participación del resto de los actores. Entonces así fue como pudimos, así lo logramos y así también lo agradecemos. El Fondo Cubano de Bienes Culturales cuenta con un gran capital humano. De estos son los trabajadores, los jóvenes y los creadores, como ya había mencionado, ya que ellos en esta etapa de la COVID dieron el paso al frente sin pensarlo y brindaron sus materias primas, sus producciones, la destinaron a favor de a ayudar a nuestros héroes de batas blancas. Estuvimos también, se enteraron donativos a escuelas, a niños sin amparo familiar, se enteraron juguetes también, porque los niños sufrieron esta etapa grandemente de estrés y entonces se apoyaron con juguetes. Fue un aporte muy grande en los medios de protección como nasobuco, mascarillas, que sirvieron para contrarrestar y luchar contra esta pandemia. Sobre la labor real del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, seguiremos hablando en un segundo acercamiento. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Muchas gracias a mi colega Claudia Lugo por este primer acercamiento. Usted puede participar en nuestro debate semanal sobre la labor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Recuerda que puede escribirnos a nuestras direcciones electrónicas contra.onc@cuarte.cul.cu por la vía del correo, o puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba.
Y al cierre de esta emisión le hablamos de la televisión y especialmente de un espacio muy seguido por el público. El viernes concluyó la telenovela cubana Tú del realizador Lester Hamlet, una propuesta que generó un rico debate en las redes sociales. Esta noche, Cubovisión estrena Tan lejos y tan cerca, dirigida por Alberto Luberta y Loisis Inclán. En el Noticiero Cultural nos acercamos a esas propuestas en los minutos finales. El capítulo final de Tú, la telenovela de Lester Hamlet que transmitió Cubovisión, estuvo a la altura de lo que se supone que sea un capítulo final. Emotividad a flor de piel, cierre de tramas y personajes principales, singular regodeo visual y musical, sin el corre-corre al que nos tienen acostumbrados la mayoría de las telenovelas brasileñas, que dejan para el final un maratón de peripecias. Lester Hamlet ha pulsado varios de los conflictos en los que insistió durante las últimas semanas, pero dejó el clímax para capítulos anteriores. En la última entrega pudo reforzar el tono, afianzarse en ese espíritu de la despedida. Tú ha sido una novela singular. Hasta cierto punto fracturó desde su puesta la tradición del melodrama televisivo y al mismo tiempo le rindió homenaje. En la confluencia desprejuiciada de registros que se suponen contrapuestos, puede haber alguna respuesta, y en el tributo decidido a la música cubana y universal. El resultado, legiones de entusiastas seguidores y un número no menor de detractores. Pero Tú no pasó inadvertida, no fue una telenovela más. La marca autoral de su director fue evidentísima, independientemente de los indiscutibles aportes de los escritores y del resto del equipo artístico y de producción. Y queda también como referente un tratamiento visual muy interesante e inspirado. Ojalá que sirva para consolidar estándares. Que quererte contigo me hago buena y me hago fuerte. Una mirada tuya borra la tristeza. Si aunque estés tan lejos, tan cerca, te puedo sentir. Concluyó una telenovela y comienza otra. Hoy se estrena Tan lejos y tan cerca, dirigida por Alberto Luberta y Loisis Inclán, a partir del guión del propio Luberta y Lil Romero. Los que han reclamado al dramatizado televisivo cubano una recreación de esta etapa tan difícil de la pandemia, tienen aquí la respuesta. Según ha publicado la televisión cubana, la historia se desarrolla entre enero y marzo de 2020, poniendo de manifiesto el impacto de la COVID-19 y ofreciendo un salto cronológico al 2021. El argumento parte de la relación amorosa entre una doctora que trabaja en la zona roja y un músico en medio de las duras circunstancias de la pandemia. Parece un punto de partida con muchas posibilidades. Sobre Tan lejos y tan cerca, necesariamente regresaremos. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural. Le pusimos al tanto del inicio hoy en Holguín de las Romerías de Mayo en su edición 29. Conoció detalles acerca de las jornadas finales de la Feria del Libro de La Habana en su capítulo internacional y le acercamos críticamente a la 14ª edición de la Bienal de La Habana. Gracias por acompañarnos en esta, la primera emisión del mes de mayo. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.